Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la palabra engendra vida. El día de hoy compartiré con ustedes una reflexión del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y hermanas, el Evangelio que acabamos de escuchar es un texto en el cual Jesús presenta una parábola con el fin de reflexionar las intenciones del corazón. Nos habla de que un fariseo y un publicano van al templo, ambos para orar, pero con una muy distinta intención, porque el fariseo, al presentarse ante Dios, él le da gracias primero porque no es como los demás. No es injusto, no es ladrón, no es adúltero. Y se refiere al publicano que ve que está en la parte de atrás del templo. Y mucho menos no soy como ese publicano, que es un pecador. ¿Quiénes eran los publicanos y los fariseos? Los publicanos eran mal vistos por el pueblo, no eran queridos, no eran aceptados, porque trabajaban para Roma, eran los recaudadores de impuestos del Imperio Romano. Entonces, pues claro que a la gente no le gustaba darle el impuesto para Roma, ¿verdad? Aparte que ellos se quedaban con una parte, entonces eran considerados ladrones. Por eso el fariseo dice: no soy como los demás ladrones. Se estaba refiriendo al publicano. Y por lo contrario, el publicano, con una actitud humilde, dice el texto, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, por la vergüenza que le daba ante Dios, porque él sabía lo que él hacía y que estaba mal a los ojos de Dios. Por eso lo único que hacía era golpearse el pecho, pidiendo perdón, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Jesús deja en claro en esta parábola quién queda justificado y quién no. Y lo dice: les aseguro que el publicano, o sea que el publicano, bajó justificado a su casa, y aquel no, o sea el fariseo. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola, hermanos y hermanas, nos tiene que ayudar a descubrir cómo es importante velar por el corazón, por lo que hay en el corazón. Al hablar de velar por las intenciones del corazón, quisiera que nos demos cuenta que nos puede suceder como al fariseo, que por cierto los fariseos eran tenidos como los cumplidores de la ley. Ellos mismos en muchas ocasiones se enfrentaron con Jesús porque decían que Jesús no cumplía la ley mosaica. Entonces eran bien vistos por el pueblo, pero Jesús mismo, al referirse a los fariseos, incluso en esas confrontaciones, les echaba en cara su hipocresía.
porque pagaban el diezmo, cumplían la ley, pero estaban lejos de ser misericordiosos con el hermano, que eso era lo que precisamente Dios quería. Como dice un salmo, misericordia quiero, no sacrificios. Este fariseo se presenta ante Dios erguido, enaltecido por sus obras, por sus actos. Y ahí es donde me gustaría que pensáramos, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Por qué hacemos las buenas obras? ¿Para qué? ¿O para quién? En este tiempo de Cuaresma, en este camino hacia la Pascua, tenemos esa oportunidad de ver el corazón, de ver nuestras motivaciones y de cambiar de rumbo. Si me doy cuenta que mis intenciones no son por amor a Dios, sino para que me vean los demás, para que me alaben. Por eso hago el bien, por eso oro o por eso voy a misa. Pues estoy mal. Tengo que darme cuenta que estoy mal. Y que a Dios le agrada la sinceridad de corazón y que a Dios le agrada el que seamos humildes. Y también a Dios le agrada que respetemos a los demás. Y una de las cosas que a Dios no le agradan y que Jesús ya no lo deja dicho en otro evangelio, el despreciar a tu hermano. El creer que lo mío, lo que yo hago es agradable a Dios, pero lo que el otro hace no es tan agradable a Dios o no es tan perfecto como lo que yo hago. ¿Por qué no bajó justificado a su casa el fariseo? Porque se enalteció, porque fue orgulloso y soberbio, porque sus obras no las hacía por amor a Dios, sino por apariencia, para que los demás lo alabaran. Este es el tiempo oportuno, este es el tiempo de salvación. Yo te invito a ti que me estás siguiendo en esta reflexión, que hagamos un examen de conciencia. Este es un tiempo de conversión, es un tiempo de cambio. Es un tiempo especial en el que Dios nos quiere dar esa gracia que necesitamos para retomar el camino hacia su casa, para desandar esos caminos que nos alejan de Dios. Tal vez tú y yo también podemos estar como el publicano, que no nos atrevemos a levantar nuestra vista al cielo, porque hemos pecado, porque le hemos fallado a Dios, porque no hemos correspondido al amor de Dios. Es bueno reconocer y es bueno pedir perdón y es bueno humillarse. ¿Por qué? Porque Dios se lo merece todo. Dios merece que tengamos un corazón puro. Dios quiere que como sus hijos vivamos en correspondencia a su amor. Y este amor traducirlo en un amor fraternal. Pero para ello es importante reconocer que no hago siempre las cosas bien y que eso ofende a Dios y ofende al hermano. Es un tiempo, mi hermano y mi hermana, de reconocer nuestras faltas con humildad, con sencillez. Y en lugar de mostrarle a Dios nuestras buenas obras, que Él ya conoce todo, reconocer nuestros pecados y pedirle perdón de corazón. Y yo te invito, si todavía no lo has hecho, de acercarte al sacramento de la reconciliación para pedirle a Dios misericordia, para pedirle a Dios su perdón. Y así tú y yo bajaremos justificados a nuestra casa y estaremos listos para celebrar la Pascua del Señor, que Jesús venció con su muerte al pecado, que Jesús, al morir por nosotros en la cruz, se echó sobre sí todas nuestras faltas
cargó sobre sí mismo nuestro pecado para perdonarlo, para liberarnos, para poder resucitar con Él. Dios te bendiga, cuídate mucho y gracias por seguirnos en este espacio de La Palabra Engendra Vida. Vayamos.